Ok, después de la breve introducción que les hice, les voy a platicar sobre mi experiencia con mis materias, mis compañeros, mis profesores, con la escuela y con las clases en línea. Entonces voy a empezar platicándoles sobre las clases que llevé este semestre. En mi primer semestre de la carrera yo llevé 6 materias. Llevé anatomía, histología, bioquímica, embriología, historia y filosofía de la medicina e inglés. Voy a comenzar platicándoles sobre histología. Histología fue una de las materias que más me costó trabajo, ya que era algo pues relativamente nuevo para mí. Para los que no saben qué es la histología, les platico. La histología es una rama donde todo lo ves a nivel celular y eso que tú ves le va a dar una función o un comportamiento a cada órgano. Tú puedes ver a nivel histológico cualquier órgano, puedes ver páncreas, músculo, bueno, órgano o tejido. Puedes ver páncreas, músculo, puedes ver tiroides, hueso, puedes ver miocardio, puedes ver cerebelo, puedes ver tejido sanguíneo, puedes ver tejido conjuntivo, entre otras cosas. La cuestión con la histología es que es algo que tú tienes que tener muy buen ojo, practicar y practicar y practicar. Entonces, en mi primer bloque de histología, yo vi generalidades de biología celular y con ese primer parcial, si tú pensabas que sabías biología celular, pues te das cuenta de que no sabes nada. Después de ese parcial, que fue donde peor me fue, comenzamos a ver los diferentes tejidos del cuerpo. Comenzamos a ver tejido sanguíneo, vimos un poco sobre hematopoiesis, en general tejido conectivo, epitelio es con lo que empiezas. Entonces ya una vez que ya tú vas viendo eso, vas como obteniendo teoría de que te va a dar valor en una laminilla, suponiendo que te ponen una laminilla de intestino delgado. Tú ya puedes identificar en qué parte del intestino delgado estás con base a la conformación celular de este órgano. Puedes ver su epitelio, puedes ver si tiene glándulas, puedes ver qué tipo de tejido conectivo tiene, qué músculo es, entre muchas otras cosas. Entonces, histología se me hizo complicada porque yo no tengo como mucha imaginación. Entonces, ahí tienes que tener muy buen ojo y ponerte muy trucha para ver qué tipo de cosas estás viendo, en qué sección estás. Por ejemplo, en el caso del páncreas, tienes una sección exocrina y una sección endocrina. Tú tienes que saber en qué sección estás a partir de lo que ves. Entonces hagan de cuenta que les van a poner una laminilla como las que les voy a mostrar a continuación. Y así como ustedes se quedan de qué es eso, al principio todos nosotros estábamos igual, pero conforme vas tú adquiriendo experiencia y viendo laminillas y aprendiendo la teoría, puedes decir, por ejemplo, ok, eso es ileón, ok, estamos en yeyuno, estamos en duodeno, estamos en tiroides. Bueno, eso ya es totalmente con otro sistema. Estoy viendo tiroides, estoy viendo cartílago hialino, estoy viendo por ejemplo, vimos todas las glándulas, vimos la glándula parótida, glándulas salivales en general, la sublingual, etcétera. Puedes ver, por ejemplo, cuando vimos sistema nervioso, en algunos puntos veíamos neuronas. Entonces, todo eso es la histología. Vas a ver muchachos, vas a ver muchos puntitos, vas a ver todo rosa o todo azul, dependiendo de las tinciones, pero es muy interesante. Sin embargo, fue una de las materias en las que sufrí un poco más que las otras. En esta materia obtuve 8 de promedio de calificación de mis 3 parciales, pero aprendí bastante. Fue una materia que sí era muy pesada porque nos dejaba bastantes actividades y aparte tenías que estudiar tú por tu cuenta, porque los exámenes ella los hacía teórico-prácticos. Entonces sacaba el examen teórico, pero pues en el práctico ella te lo hacía en Zoom. Hagan de cuenta que
te decía, te ponía una laminilla y tú tenías, no te podías acercar, no podías ver nada, entonces pues ya sabrán. Pero a grandes rasgos eso es la histología. Otra de las materias en las cuales también sufrí un poco porque tiene su propio grado de complejidad fue bioquímica médica. En bioquímica médica fui 2 veces a prácticas presenciales, una de inhibidores enzimáticos y otra de determinación de vitamina C en diferentes jugos, tanto como en jugo de naranja recién exprimido, como después de 24 horas, en soluciones de vitamina C, en mandarina y en jugos de los que venden procesados. Entonces, bioquímica era una materia bastante interesante, muy buena y muy funcional. Si yo le puedo dar un consejo a las personas que van a estudiar medicina o estudian medicina, aunque vayan primero no me importa, es que pongan mucha atención a bioquímica porque es una materia súper clave que te hace pensar muchísimo. Yo en mi primer semestre vi agua en sus generalidades del agua. Después entramos a desórdenes de electrolíticos. Por ejemplo, vimos hipercalcemia, hiperpotasemia, hipovolemia, vimos lo que era la alcalosis metabólica, acidosis metabólica. Y para entender estos temas es muy fundamental no que te aprendas las cosas como en otras materias, es muy fundamental que aprendas a razonar, que tengas indefinido qué es el pH, cómo se calcula el pH, porque el pH se calcula y muchas personas utilizan este término erróneamente. Entonces, en primer semestre vas a aprender perfectamente lo que es el pH y cómo influye en el cuerpo, cómo puede alterarlo, cómo puede causar una acidosis o una alcalosis. Entonces, bueno, eso lo vimos en nuestro primer bloque de bioquímica. En el segundo bloque ya vimos, entre muchas otras cosas, vimos los ejes hipotálamo hipofisiarios, vimos hormonas, todo lo que es hormona del crecimiento, hormonas de la tiroides, T3, T4, vimos cortisol, prolactina, entre otras muchísimas hormonas más que ya después les platicaré un poco de cada una de ellas porque les quiero hacer un video específicamente de hormonas. También vimos en ese mismo parcial sobre vitaminas, macro y micronutrientes. También vimos sobre enzimas, inhibidores enzimáticos, cofactores, etc. Y en nuestro tercer parcial vimos, entre muchas otras cosas, la verdad creo que me falta por recordar porque vimos bastante, fue un curso muy completo. Vimos, ya se me olvidó que vimos genética, vimos todo lo de traducción de proteínas, vimos ARN, ADN, transcripción, traducción, bases nitrogenadas, que es una base nitrogenada. Hablamos sobre genes, bases moleculares, etc. A pesar de que fue una materia complicada, también obtuve 8 de promedio final en esta materia. Y mi consejo es que de verdad pongan muchísima atención y comprendan los temas porque los pueden salvar más de una vez. El comprender el tema más que memorizarlo y simplemente dar vuelta al libro. De hecho, yo de bioquímica casi nunca abría los libros. De bioquímica me iba más a la clase de mi profe porque te hacía razonar y eso es lo que tú tienes que hacer, razonar. Ahora, platicando sobre embriología. En embriología lo que tú ves, lo que teóricamente tienes que ver es todo sobre el desarrollo embrionario, el antes y el después de la fecundación. Vas a ver meiosis, mitosis a mayor y a más grandes rasgos. Yo en mi semestre vi la embriología más orientada hacia un punto genético. Vimos bastantes alteraciones cromosómicas, vimos síndromes, platicamos sobre trisomías, sobre aneuploidías, poliploidías, etc. También vimos sobre genes, vimos diferentes casos clínicos, uno que yo llevé, que también fue como que al profesor le gustó bastante, mi caso clínico. Pero a grandes rasgos tú vas a ver lo que es el mesodermo, el endodermo y el ectodermo, y entender embriología para mí es fundamental porque de ahí vas a entender el porqué de muchas cosas.
vas a ver la circulación fetal, la circulación placentaria, que es la placenta, que un dato que no, probablemente muchos de ustedes no saben, pero yo se los voy a decir y que a mí me impactó, es que la placenta es un órgano que tú creas. Entonces, yo personalmente estoy muy fascinada con la embriología. Con esta materia determiné que yo definitivamente una de las áreas que más me gusta en la medicina es la genética y probablemente sea el área como que me gustaría especializarme. Depende, todo depende. Pero la verdad me atrae bastante. Vimos diferentes síndromes porque hay mil y un síndromes, no es solo síndrome de Down, síndrome de Turner, Klinefelter. También les voy a hablar de estos síndromes en otros videos para que todos estemos como informados. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que tú vas a ver en embriología, desde antes de la concepción hasta el nacimiento, el parto. Vas a ver cómo se forman las cavidades, cómo se forma el corazón, cómo se forma todo desde un embrión. Y créanme que es muy, muy impresionante y muy maravilloso. Me encanta. A pesar de que mis clases no fueron como las más completas, porque mi profe a veces sí nos daba clase, a veces no. Y esto fue porque tuvo un problema familiar, entonces pues ya. Pero definitivamente embriología es una materia muy increíble, o sea, de verdad que yo leía el Arteaga y el Langman, o bueno, el Carlson les mentiría si les dijera que lo disfrutaba, porque me costaba un poco de trabajo comprenderlo. Sin embargo, al hacer flashcards y eso, como que me empezó a gustar bastante. Y pues bueno, eso es embriología, es lo que teóricamente tendrían que ver. Muy bien. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre anatomía. Como pues anatomía es aprender todos los órganos del cuerpo, su ubicación. Bueno, en el primer semestre vimos huesos, músculos, arterias, venas, etcétera, que es la inervación, irrigación de el miembro superior. El miembro superior puede ser costillas, esternón, clavícula, escápula, todos los huesos del cráneo, vimos arterias. Cuando ustedes escuchen el término irrigación, es que arteria y vena pasan por ese órgano. Cuando escuchen inervación, es que nervios pasan por esos órganos. Cuando escuchen la inserción, es donde entra un músculo el origen es de donde sale el músculo y donde se inserta. Déjenme decirles otro dato curioso, es que tenemos 600 músculos aprox, por si algún día les preguntan, y eso se lo tiene que aprender un médico, junto con su inserción, inervación, origen, inserción, inervación e irrigación. Y si me preguntan, me está costando bastante trabajo, pero pues bueno, se hace lo que se puede. Vimos huesos. Personalmente me gustan muchísimo los huesos, odio los músculos. En huesos vimos lo que es una aponeurosis, que es una articulación, que es un hueso, huesos largos, todo ese tipo de cosas, ya se me están olvidando. Vimos todo, bueno, en presencial, porque sí fuimos una vez a presencial. No fuimos a anfiteatro, tristemente, pero vimos costillas, vimos el esternón, clavícula, escápula, vimos un poco de columna vertebral. Uy, adoro la columna vertebral. Cuando quieran les hago un video sobre la columna vertebral, porque es muy importante que entendamos cómo está organizada, ya que eso nos puede ayudar. En primera, a los médicos nos ayuda como a tener mayor ubicación de los órganos y las cavidades, pero también nos funciona para entender, por ejemplo, cuando dices, ay, es que me duelen las cervicales, pues las cervicales están aquí. Cuando dices, es que, por ejemplo, a la altura de, los médicos ocupan mucho esos términos, por ejemplo, altura de T3 está el dolor, altura de T4 y así. Entonces pues nos van a ayudar principalmente a identificar la ubicación de un órgano, pero también es importante que las personas lo sepan, porque a veces usan los términos incorrectos, pero pues no es su culpa, no hay nadie que les explique, pero ya llegué yo y yo les voy a explicar sobre columna vertebral. También vimos huesos del cráneo, amo el cráneo. Tengo planeado tatuarme el cráneo del Néter. Entonces, pues bueno, eso lo vimos en anatomía, al igual que vimos un poquito sobre patología, pero también vimos un poco sobre miembro inferior, vimos fémur, tibia, peroné, huesecillos del pie, entre otras cosas.
Pero bueno, eso es a grandes rasgos lo que van a ver en anatomía humana. Yo llevo 2 anatomías y 2 bioquímicas, y después en tercer semestre llevo neuroanatomía. Es decir, ahorita en primero llevé anatomía 1, en segundo llevo anatomía 2, en tercero llevo neuroanatomía. Entonces, pues así está el asunto. Eso van a ver en anatomía. Se me olvidaba decirles que en anatomía también van a aprender a suturar, porque teóricamente anatomía es siendo un anfiteatro. Tú tienes al muerto y pues ahí vas diseccionando diferentes órganos. Yo este semestre aprendí a realizar el punto simple, que es un punto, como su nombre lo dice, muy sencillo, muy simple, pero nos va a ayudar principalmente cuando tengas cadáver, pues tú le realizas un punto simple y puedas seguir utilizando el cadáver después. Y bueno, ¿qué otra materia les voy a platicar? Historia y filosofía de la medicina. Personalmente, yo soy una persona que está muy contenta con mi escuela, ya que nosotros llevamos muchas materias sociohumanísticas. Entonces, llevo ahorita historia y filosofía de la medicina, en segundo llevaré sociología médica, al igual que bioética médica, vamos a seguir llevando otras. Entonces, eso me gusta, la verdad es que me gusta y disfrutaba mucho esta clase porque aprendes a ver la medicina desde un punto de vista súper diferente. Entiendes que muchas cosas muchas cosas y prácticas que hoy en la medicina existen tienen un antecedente, quién lo inició, por qué, cómo, cuándo, cómo eran los médicos renacentistas, cómo eran los médicos de la Ilustración, cómo eran los médicos barroquistas. Entonces, aparte de que vas teniendo una visión más amplia de la medicina desde sus antecedentes, aprendes bastante del mundo. Entonces, mi profesor nos hacía mucho énfasis en que no nos cerráramos solo en medicina, que es lo peor que puede hacer, y concuerdo totalmente con eso. Entonces, nos hacía leer bastantes libros, veíamos películas, debatíamos. Era una clase súper buena, súper entretenida, donde todos hacíamos conciencia, y me encantó muchísimo con ese profesor. En esta materia saqué 10, al igual que en anatomía. En embrio saqué 9. Bueno, en historia ya les conté más o menos qué es lo que van a ver, y está súper bien entender tantas cosas que tú, por ejemplo, todos tenemos la idea de que Hipócrates, que es griego, es el padre de la medicina. De hecho, los médicos, cuando nos graduamos, cuando ya terminamos la carrera, dictamos el juramento hipocrático. Mi profesor nos hizo investigar qué era el juramento hipocrático. Verdaderamente Hipócrates fue el padre de la medicina. Antes de Hipócrates también había medicina de Arabia, medicina de muchos otros lugares, medicina de Mesopotamia. Entonces, como que vas teniendo una visión mucho más amplia del mundo, te sales de tu burbuja de que todo fue tan sencillo, y es muy, muy, muy interesante. Vas viendo cómo fueron desarrollando y cómo fueron surgiendo distintas ramas de la medicina a partir de determinadas cosas, como empezó la salud pública, la infectología, las vacunas. Creo que me estoy proyectando un poco, pero es que de verdad es una materia muy interesante y estoy súper emocionada porque en segundo voy a llevar sociología médica, y sociología médica es una materia que me interesa bastante aprender. De hecho, la sociología en general, porque mi profesor nos decía que en México la medicina y la salud son un problema y viene desde la educación, dice. Entonces, tu médico tienes que comprender por qué se comportan como se comportan, porque hay personas con diabetes que antes de ponerse insulina prefieren irse a tomar moringa o entre otras cosas. Dice, es muy fácil juzgar, pero tú en realidad no tienes el contexto de por qué lo hace, y tú como médico tienes que comprender y ver más allá de la problemática. Entonces estoy muy emocionada por esa materia. Y finalmente, inglés. ¿Qué les cuento de inglés? Inglés fue una materia muy aburrida, donde no aprendí inglés. Pero como yo ya sé, bueno, no sé inglés al 100%, pero tengo nociones. Medio lo hablo, medio lo entiendo, medio lo explico. Pues en esa materia solo les voy a contar que me enojé bastante porque me puso 9 mi profesor, cuando yo creo que sí merecía un 10, pero ya no dije nada, no quise discutir. Y pues bueno, eso es de grandes rasgos lo que es hablando desde un punto de vista académico. Ahora les voy a platicar sobre mis compañeros, amigos. Déjenme contarles que tenemos, bueno,
tenemos. Yo no soy, bueno, es que yo no subo contenido tal cual, porque yo soy muy, 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 muy mala en Canva. No sé hacer como infografías bonitas ni imágenes bonitas, pero mi amigo Ángel y mi amigo Chris, sí, mi amigo Ángel y mi amigo Chris fundaron Medicitos. Les voy a dejar esa página en la descripción de este video. Es una página de Instagram donde ellos suben contenido educativo, donde todo está fundamentado, obviamente. Suben cosas de histología, embriología, sobre síndromes, el cariotipo de los síndromes, cómo se manifiestan, cómo se ve una laminilla histológica de determinados órganos. También suben de anatomía, fotos, historias. Entonces les recomiendo mucho seguir la página. Como les comento, yo no subo tanto contenido porque yo estoy muy mensa para ese tipo de cosas. Sin embargo, yo lo que hago es subir forms y pues van a encontrar ahí mucho contenido mío, pero más de Ángel y Chris. Ángel y Chris, si están viendo ese video, los mando a saludar. Y pues en general de mi grupo fue un muy, muy, muy buen grupo. Les cuento que después de la iniciativa de Ángel y Chris, pues yo me uní a ellos y entre los tres nos poníamos de acuerdo para hacer guías para estudiar. Hacíamos sesiones de Zoom para estudiar histología, que fue la materia que más nos dio dolores de cabeza a todos en el grupo. Hacíamos sesiones de Zoom, forms, guías, mucho material de estudio para todos. Entre nosotros tres lo hacíamos. Y pues mi grupo todos eran muy colaborativos y desde así, bueno, no sé si se diga así, pero todos estábamos apoyándonos entre nosotros, nos pasábamos libros, información. En realidad todos éramos muy cordiales y pienso que ese es el tipo de compañerismo que debemos de tener todos los del personal de salud, porque para quienes no son del personal de salud, desgraciadamente, se ha vivido en una competencia constante por, voy a decirlo así, por chingar al prójimo. Entonces hay muchas facultades en el país donde todos son egoístas, apáticos, no apoyan el uno al otro. Y obviamente no generalizo, pero es como ¿cómo se dice? La imagen que se ha dado de los que estudian medicina y los que son médicos y que se creen superiores y todo eso. Entonces yo soy fiel partidaria de que eso definitivamente se debe de erradicar. Todos somos compañeros, todos somos colegas y todos buscamos el mismo fin, que es la salud humana. De nada me sirve a mí tener envidia y quejarme y hacer de cosas, pues si mi objetivo en común es tener a un paciente sano, ¿no? Muchos médicos se encargan de menospreciar otras carreras que son fundamentales en la salud, porque la salud no solamente es el bienestar físico, hablamos de un bienestar mental, un bienestar espiritual. Y entonces la verdad es que creo que todos debemos de cambiar nuestra perspectiva de la medicina y abrirnos más a los nuevos horizontes, porque ya no estamos en 1900, estamos en el 2022 y es importante que todos nos llevemos bien y entendamos que todos dependemos de todos. Pero bueno, después de esta filosófica plática, sí, mis compañeros y yo nos llevamos muy bien. Conocí a Ángel y a Chris, que han sido mis compañeros y mis amigos desde el inicio del semestre. Tengo a mi amigo Fer, a mis amigos de bioquímica, a mi Dani, a Rafita, a Frijo. Bueno, sé que no los conocen, pero les platico. Entonces, sí, mi grupo de primer semestre fue muy cool. Todos fuimos amigos entre todos y todos nos apoyamos entre todos. Realmente espero que siga siendo así durante toda mi carrera, en mi estancia en la carrera de medicina, porque pienso que todos necesitamos que nos echemos una mano y apoyarnos entre nosotros para, pues como les digo, todos tenemos el mismo objetivo. Y pues bueno, creo que este video ha sido un poco largo. Espero que les haya gustado. Ya después les platicaré de mi experiencia de segundo semestre, a ver qué tal nos va. Y pues bueno, espero que esto les haya servido para las personas que quieren estudiar medicina o están estudiando medicina. Y a quien no estudie medicina, pues para que vean más o menos cómo es la onda. Que descansen y nos vemos muy pronto. Cuídense mucho. Adiós.